una edición que tiene que ser especial porque estamos en La Joroba, ¿no? Carlos, de nuestra ciudad capital. Digo La Joroba porque ayer Lima cumplió 490 años de fundada por Francisco Pizarro, ¿no? Que hay todo un debate sobre la vuelta de su estatua a un lugar central cerca de la Plaza Mayor. Así que ahora vamos a hablar no solo de Lima, sino de un problema que también, ¿no, Carlos? Es de Trujillo, la inseguridad. En eso Trujillo y Lima estamos hermanados y con muchas otras regiones del país, unas más que otras, pero las nuestras, con un especial énfasis en la ferocidad de la inseguridad que cobra vidas. No solo las destruye con extorsiones, con robos, con asaltos, sino que está recurriendo cada vez más al asesinato y eso nos preocupa muchísimo. ¿Cómo estás, Carlos? Fernando, muy buenos días, un fuerte abrazo. Buenos días también a cada una de las regiones de nuestro país. Gracias a todos por acompañarnos a través de nuestra señal de radio, también en RPP Televisión y en nuestras plataformas digitales. Y listos ya, Fernando, para conversar sobre la coyuntura nacional, la coyuntura política nacional, pero también temas que preocupan y tienen un impacto en la ciudadanía, como por ejemplo, lo has mencionado muy bien, el grave problema de la inseguridad ciudadana. Ya estamos listos, Fernando. Sí, Carlos. Y nuestro primer invitado es un politólogo, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas. Gracias por acompañarnos, profesor Alonso Cárdenas. Y nuestra primera pregunta es que, siendo la inseguridad el problema principal de los peruanos, no solo porque lo percibamos nosotros dándonos las de buenos observadores, sino porque todas las encuestas lo dicen. La reciente encuesta de la ONG Lima Como Vamos dice que la principal preocupación para los limeños es la inseguridad ciudadana y por supuesto en las otras encuestas que conocemos de IEP, de Ipsos Perú, se dice lo mismo. Sin embargo, este año se ha llamado de la recuperación económica y en virtud de eso la presidenta hoy parte para el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Ahí hay una falta de sintonía desde sus conocimientos académicos y su observación del país. ¿Cómo describe eso? Bueno, señor Fernando, muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Bueno, efectivamente, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana se ha salido prácticamente de control, pero esto es un proceso que viene desde hace mucho tiempo y que ha terminado de explotar digamos, en los últimos años, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo las cifras, ¿no? Del año 2016 a la fecha, nosotros hemos tenido 24 ministros del Interior. Es decir, un promedio de 4 ministros, de 4 meses que dura el ministro del Interior desde el año 2016 a la fecha, 4 meses. Es una de las carteras más inestables y eso ha impedido que el Estado peruano efectivamente constituya o implemente una política pública en materia de lucha contra el crimen organizado, ¿no? Y en relación con su pregunta específica, yo creo que la Presidenta de la República no solamente está desenfocada o alejada, divorciada de la realidad en este tema, sino en muchos otros, ¿no? Por ejemplo, hace poco se acaba de ratificar que la presidenta ha plagiado un libro, ¿no? El famoso libro sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero la experiencia internacional, ¿qué nos dice sobre eso, no? Se han identificado plagios en autoridades políticas de México, de Austria, de Alemania, de España, ¿no? Es un fenómeno generalizado. Pero en todos esos casos, aquellas altas autoridades políticas cuyo plagio ha sido identificado, ratificado, evidenciado, han presentado su renuncia. En el Perú esto ha pasado, la verdad, por agua tibia, no se le ha dado la relevancia que merecía, porque bueno, ya el delito prescribió, pero a nivel internacional hay una práctica donde una autoridad política que es pillada con un documento plagiado, ipso facto presenta su renuncia, ¿no? En el Perú, como hay una desconexión muy grande de nuestras autoridades en relación con el día a día del peruano de a pie, esto pues es digamos, una situación más, una anécdota más, ¿no?
y el proceso de deterioro institucional, social, político del país se sigue agravando y se sigue profundizando, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y eso se puede reflejar también en las encuestas que cuestionan pues la calidad de liderazgo que tenemos aquí en nuestro país. Señor Cárdenas, Fernando lo preguntaba al inicio respecto al tema de la inseguridad ciudadana, porque es importante esto porque en este contexto, considerando que la seguridad está directamente vinculada a la labor que hace el Ministerio del Interior, es que tenemos a un ministro, el señor Juan José Santibáñez, quien se niega, ¿no?, a entregar el acceso de su cuenta iCloud y la información de su celular, precisamente en una investigación que se le está siguiendo. ¿Qué implicancias tiene esto desde el punto de vista legal, pero también desde la percepción de la ciudadanía respecto a la investigación? Bueno, aquí hay yo creo que dos temas que debemos mencionar, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde las autoridades políticas para enfrentar a la inseguridad ciudadana, al crimen organizado? Y acá es muy importante señalar lo siguiente, ¿no? Desde el año 2019, el Estado peruano ha estado aprobando una serie de políticas nacionales en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. El 2019 se aprobó la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, se aprobó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, se aprobó la Política Nacional Penitenciaria, se aprobó la Política Nacional contra la Trata de Personas y otras formas de explotación. Han pasado 6 años y prácticamente no tenemos conocimiento sobre cuál ha sido el avance en estas políticas. En estas 4 que yo le he mencionado, ¿no? No sabemos en qué nivel está la ejecución de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, qué se está haciendo contra la trata de personas, cómo se está avanzando con la seguridad ciudadana, porque el CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde el gobierno debe dar cuentas a la ciudadanía sobre la implementación de estas políticas, también está durmiendo, ¿no? Y esto es muy importante señalarlo porque el Estado peruano ha invertido mucho dinero en el diseño de estas políticas. Se han traído expertos internacionales, se han hecho audiencias descentralizadas, se ha trabajado de manera articulada con diferentes ministerios, ha habido diálogo con la sociedad civil, ha habido diálogo con la academia, todo en el marco de la metodología CEPLAN. Sí. Lo que sabemos, señor Cárdenas, es que hay una guerra entre poderes y concretamente entre la Presidencia de la República y el Ministerio Público. Y eso consta en declaraciones, consta en comunicados. Las metas de la planificación sí queda a un nivel tecnocrático, pero la inestabilidad que usted ha descrito del gabinete, concretamente del Ministerio del Interior, impide que esas metas realmente se encarnen en los líderes. Sabemos que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, como bien decía Carlos, está en un entredicho muy serio porque le han puesto parte de esta guerra entre poderes, le han puesto plazo para que entregue las claves de su celular y dice que no lo va a hacer. Entonces, le pregunto como politólogo, ¿qué salida le ve a esa instrumentalización de la Policía Nacional del Perú, del sector interior, en las cuitas judiciales de una presidencia de la República, ¿no? Bueno, yo creo, señor, que esta situación ameritaba, ¿no?, que el ministro del Interior diera un paso al costado, ¿no? Si usted revisa las encuestas, la desaprobación del ministro del Interior es inédita para un ministerio que ya venía siendo muy cuestionado, ¿no? Pero el ministro del Interior, su labor no se ve en las calles. De hecho, en su gestión esto se ha salido totalmente de control, y él se ha dedicado, por lo menos la percepción ciudadana y de la opinión pública, se ha dedicado a ser como que el protector de la presidenta de la República en los casos tan graves. Esa es su propia respuesta de por qué no da un paso al costado. Tan graves que se le vienen investigando, por ejemplo, el caso del cofre, ¿no? Por ejemplo, el caso Rolex, por ejemplo, desactivar estos organismos de la policía altamente especializados como la DIVIAC para que no sigan las investigaciones, y esa ha sido su labor, ¿no? Proteger a la presidenta de todas estas investigaciones, abandonando, creo yo,
su rol principal, que es dirigir la estrategia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. Tal es así que el Perú pues se está convirtiendo en una especie de Ecuador un poco más grande, donde la violencia está generalizada, donde prácticamente no hay ningún lugar donde la población se sienta segura. Ayer le han disparado a un muchacho, a un saldero en la estación Cultura, en el pleno corazón de San Borja, ¿no? Digamos, las balaceras se dan todo el tiempo. El crimen organizado está creciendo de una manera exponencial. Se calcula que mueve ya 10.000 millones de dólares en la economía nacional, según diferentes investigaciones. Ese presupuesto es mayor que el de la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior juntos. Es decir, el crimen organizado avanza, avanza, avanza y el Estado implosiona, implosiona, implosiona. Y en medio estamos los ciudadanos. Los ciudadanos, efectivamente, ¿no? Y en este escenario es que vemos una confrontación entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, ¿verdad? Y finalmente que cuando la población y la ciudadanía quisiera ver pues a todas sus instituciones apuntando hacia el mismo objetivo, que es combatir la ola criminal. Pero en este contexto es que el ministro se niega a colaborar con la investigación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le envía? ¿No es esto un desafío prácticamente a la labor del Ministerio Público? Le voy a pedir por favor su respuesta. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retornamos. 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos con ampliación de noticias, edición dominical. Fernando Vivas en nuestra sede central en Lima y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Los acompañamos esta mañana. Estamos en diálogo con el señor Alonso Cárdenas, politólogo, coordinador de la maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le consultaba, señor Cárdenas, ¿no considera usted que en medio de esta confrontación verbal que hay entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, acaso no se agrava más la situación tras la decisión del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, de no facilitar el acceso a información en la investigación que se le sigue? ¿O acaso hay un exceso, como dice el ministro del Interior, por parte del Ministerio Público para acceder a información privada? Bueno, yo creo que el exceso no existe, ¿no? Las autoridades políticas deben de dar el ejemplo a la ciudadanía del cumplimiento de las normas y el cumplimiento de la ley. Si una institución judicial, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, te pide que des tu celular, pues lo tienes que dar, ¿no? Yo creo que en un ejercicio de transparencia, un ejercicio democrático que tanto necesita la ciudadanía, que tanto necesita el país, el ministro del Interior debe dar el ejemplo y ¿saben qué? Como yo no tengo nada que ocultar, acá están los datos, acá están las cifras, acá está mi información, transparentar. Pero en este caso, el ministro del Interior a capa y espada ha decidido no dar la información de su celular. Esto se suma a una serie de eventos y acontecimientos que no dan luz, ¿no?, a la gestión de una cartera tan importante como el sector interior y, digamos, agravan aún más la percepción que tiene la ciudadanía sobre el manejo, la responsabilidad de conducir la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra el crimen organizado. En un contexto tan delicado, el ministro del Interior debe dar un paso adelante y decir, y dar el ejemplo y decir acá está todo, ¿no?, con transparencia, con democracia, rendición de cuentas, porque más allá de todo, el ministro del Interior es un servidor público y maneja recursos del Estado y por lo tanto debe rendir cuentas no solo a las instancias judiciales, sino también a los ciudadanos que son finalmente los que digamos, ponen el dinero para que esto se vaya caminando, ¿no? Señor Cárdenas, ¿y qué podría hacer el Congreso, cuya mayoría no está en ánimo de vacar a la presidenta Dina Boluarte por ahora? Y bueno, también le quiero preguntar si cree, si adhiere a esta teoría de que una vez que se cumpla el plazo mediante el cual ya no puede haber cambios ni disolución del Congreso, que es un año antes de las elecciones, ahí sí estarían dispuestos a vacarla. Tengo la impresión de que todavía no están dispuestos a hacerlo, pero ¿qué debieran estar dispuestos a hacerlo el Congreso para marcarle una agenda de salida donde se reenfoque a la principal preocupación ciudadana, que es la inseguridad?
Bueno, el Congreso, digamos, históricamente por mucho menos ha llamado al ministro del Interior y a otros ministros a que rindan cuentas ante el Parlamento, ¿no? Una interpelación creo yo que sería pues lo mínimo, ¿no? En esta situación, pero actualmente el Congreso está en receso. Tendríamos que esperar, pues a menos que se haga una convocatoria de emergencia, hasta marzo, ¿no? Pero hasta marzo, pues como los tiempos en el Perú son, digamos, muy dinámicos, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que el Congreso, por lo menos los voceros de las diferentes bancadas, que son bancadas digamos, que están muy cercanas a la Presidenta de la República, sí deben exigirle al Ministro del Interior transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad por el cargo que ostenta, ¿no? Y ante una ciudadanía que cada vez tiene más miedo, que cada vez está más aterrada, que cada vez está más espantada por una serie de crímenes que en los últimos años no se veían en el Perú, ¿no? O sea, la situación en el Perú, te subes una combi, te pueden balear, estás en un restaurante, te pueden balear, subes a la estación del metro, te pueden balear. Es una situación realmente que nos recuerda pues, los peores momentos de la guerra contra Sendero Luminoso a fines de los años 80, ¿no? Y precisamente, ¿no? Ya estamos, Fernando, en la línea telefónica con el congresista Wilson Soto de la bancada de Acción Popular, a quien le queremos consultar respecto a la mirada que se tiene desde el Parlamento sobre lo que está pasando en el país, en esta preocupante y grave situación de la inseguridad ciudadana y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. ¿Cuánto afecta esto para darle tranquilidad a los peruanos? ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Alonso. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioyentes de RPP. Efectivamente, estos enfrentamientos no es bueno, ¿no? Para el país. Yo creo que más aún y se tiene que respetarse también la independencia de cada poder, ¿no? En este caso del Poder Ejecutivo, obviamente, pues tiene que igual, más aún si en este caso estamos hablando de la inseguridad ciudadana. A veces amanecemos y prendemos nuestro televisor y todos los días hay asesinatos, ¿no? Hay matanzas. Entonces yo creo que desde el Parlamento yo fui el primer congresista que pedí, ¿no? Que se declarara un estado de emergencia en Lima capital. Adicionalmente también he pedido o he presentado una iniciativa legislativa donde hay que aplicar la pena de muerte, porque si no va a haber unas penas severas, drásticas, lamentablemente pues nunca va a pasar nada. Entonces yo saludo más bien. Creo que a través del Ministerio de Justicia están haciendo mesas de trabajo en regiones descentralizadas, ¿no? Creo que también es importante, la mayoría de los peruanos están de acuerdo con la pena de muerte. Es una forma de parar, porque nunca se va a ver unas leyes bastante leves, no hay forma, porque los sicarios, los extorsionadores, no hay forma que ellos se van a controlar. Entonces yo creo que desde el Congreso de la República también nosotros hemos planteado este tipo de iniciativas, ¿no? Yo soy el primer parlamentario de Acción Popular que presenté en su momento. Congresista Wilson Soto, ¿cómo está? Permítame hacerle una pregunta espinosa, pero somos esclavos de la noticia. Se ha difundido una denuncia bastante grande, porque con muchos implicados que hace este sujeto Samir Villaverde, porque también le está implicado en muchas otras, pero en base a los testimonios de Yaciré Pinedo, que es esta joven que estuvo involucrada con el ex premier Alberto Otárola en una serie de presuntas inconductas, y ella vio mucho, copió mucho de lo que vivió al lado de Otárola. Dice ella, y lo recoge en una denuncia al Ministerio Público que hace Samir Villaverde, dice ella que vio que Otárola estaba haciendo 3 sobres de dinero para que unos congresistas, antes de que él fuese premier, antes de que Dina Boluarte fuese presidenta, pero para que unos congresistas voten a favor de salvarla de una investigación que tenía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que si votaban en contra, lo hubieran inhabilitado y no tendríamos ahora a Dina Boluarte de presidenta. ¿Cuáles son sus descargos al respecto, por favor? Bueno, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Cuando se hizo
ese informe final que estaba a cargo del congresista Edgar Raimundo, el informe recomendaba el archivo de esas dos denuncias constitucionales de la Presidenta de la República. En ese entonces nosotros, creo que gran parte de los congresistas miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales votaron a favor del archivo de ese informe. Y ahora, si bien es cierto, he visto igual esas falsas acusaciones, y yo prácticamente, no sé, creo que son invento, una falacia, porque yo igual he colaborado, me ha llegado una notificación de la Fiscalía, y bueno, el día 6 de enero estuve desde las 9:30 hasta 12:40 de la tarde prestando mis declaraciones, en el cual yo le he dado todas las facilidades a la fiscal que está a cargo. Le he autorizado mi secreto que me levanten mi secreto de comunicación, he autorizado mi geolocalización, he autorizado que me levanten mi reserva, en este caso bancaria. Entonces, bueno, yo no tengo nada que temer, el que no debe nada teme, o sea que yo estoy tranquilo. Y si esta señora acusa que yo estuve en su oficina del señor Otárola, yo nunca, al señor Otárola nunca he conocido cuando él era abogado, nunca. Yo recién tuve contacto con él cuando él era primer ministro, no, en este caso ya cuando él asumió el cargo, y yo también como congresista de la República, pero nunca ha pasado eso, entonces por eso... Si me acusan falsamente, bueno, pues lo tendrán que probar, porque si yo algún momento estuve, ¿no? Nos dicen que yo estuve en su oficina del señor Otárola, por eso yo he autorizado mi geolocalización. A ver, si yo estuve ahí, entonces el que no debe no teme nada, Fernando. Y Yaciré Pinedo mañana va a declarar ante el Ministerio Público. ¿Está usted tranquilo entonces? Totalmente tranquilo, porque yo a esta señorita ni siquiera no conozco, nunca he tenido contacto, ¿no? Y menos también al señor Otárola cuando no era premier, ¿no? Entonces yo estoy con conciencia tranquila, no tengo nada que temer, y por eso yo le he dado todas las facilidades, más bien, bueno, ¿no? Y he autorizado todo, como reitero, mi geolocalización, mi secreto de mis comunicaciones, mi secreto bancario, entonces el que no debe no teme. Y congresista Soto, para hablar ya de los temas que más nos preocupan ahora, la inseguridad ciudadana como agenda central que debiera ser no solo de la Presidenta, sino también del Congreso. Ustedes están en receso, que no es un receso total porque pueden seguir trabajando. ¿Podría haber la posibilidad, usted estaría dispuesto a apoyar que haya un pleno extraordinario para ver este tema que preocupa tanto a los peruanos? Yo creo que es saludable, Fernando. Nosotros desde la bancada de Acción Popular sí estaremos de acuerdo. Bueno, creo que al parecer están también, algunos congresistas se están impulsando. Bueno, pues espero que el presidente del Parlamento, el congresista Salguana, que no, o sea, de repente no esperar, pues no, que la recolección de firmas, sino que convoque a un pleno extraordinario. Más aún también creo que el Poder Ejecutivo también ha observado una de las leyes de la flagrancia, ¿no? Creo que también eso también necesita aprobarlo, ¿no? Más aún nosotros en su momento que hubo un error corregimos, pero el Poder Ejecutivo ha observado, entonces yo creo que también es importante desde la Comisión de Justicia que se haga un dictamen de insistencia, o si no, en todo caso, allanarse, y bueno, para eso necesitamos que sesione, ¿no? O en todo caso, seguramente que se convoque a una junta de portavoces para que se pueda exonerarse. Congresista, sin embargo, mire, la percepción que tiene la ciudadanía, que no es solamente, y es una percepción, pero bastante justificada porque los indicadores así lo muestran, es que la inseguridad ciudadana nos tiene prácticamente en vilo, ¿no? En todo el país. Y se lo digo principalmente porque Lima y la región de la Libertad son las principales regiones con este problema, pero la ciudadanía siente que no se hace nada, que las autoridades no están realmente enfocadas en la solución de este problema. ¿Qué es lo que nos garantiza, ¿no? Desde el Congreso, desde el Parlamento, que ustedes realmente muestran preocupación, no solamente palabras, sino también hechos de que quieren combatir la ola criminal? Bueno, en este caso yo creo que la tarea está en el Ministerio de Interior. Yo creo que tienen que hacer bastantes operativos, redoblar, más aún que ahora ya tampoco en Lima ya no hay estado de emergencia, ¿no? Pero a pesar de eso, como inicialmente decía, todas las mañanas cuando uno se levanta, prende su televisor, las noticias las portadas son pues que hay matanzas, ¿no? Entonces creo que
Aquí en el Perú, por eso yo como parlamentario yo he presentado para que una reforma constitucional, en este caso para que se aplique la pena de muerte. Pero ya igual, yo creo que hay algunos bancadas, creo que apoyan también, y es una forma medida, porque si no nosotros desde el Parlamento también, si no impulsamos este tipo de medidas, prácticamente seguiríamos estando así, ¿no? Entonces no vamos a estar nosotros de manos cruzadas. Bueno, pena de muerte es la que están aplicando muchos criminales contra ciudadanos inocentes. Muchas gracias, congresista Wilson Soto, y muchas gracias al politólogo Alonso Cárdenas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y Carlos, siendo las 8:34 de la mañana, nos vamos a una pausa y escuchar titulares y mensajes de nuestros anunciantes.